Algunas reflexiones sobre los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, en hebreo conocidos como Asara Devarim y en griego como Decalogoi, constituyen la columna vertebral de la gran estructura moral, jurídica y política de las religiones abrahámicas. En la tradición cabalística judía se dice que Yahvé fue allanando el camino para que Moisés recibiera la Torá en el Sinaí. El recorrido fue arduo y el ser humano tuvo que comprender progresivamente las instrucciones eternas que subsisten detrás de la creación. Dice el Zohar que las tablas de la ley existen antes de la creación y los ángeles y huestes celestiales envidian a los hombres por tenerlas como reglas. En la tradición musulmana, Ibn Abbas dice que los 10 mandamientos son universales y corresponden a una serie de compromisos generales a los cuales debe atenerse cualquier practicante de cualquier religión. Sayyid Qutb, un intelectual musulmán del siglo XX, dice: los mandamientos forman el elemento más esencial en la vida de la conciencia humana, ya que establecen el principio de la unidad de Dios. También son sumamente esenciales para la vida de la familia y la comunidad humanas, ya que garantizan la seguridad mutua dentro de la sociedad y hacen de la limpieza una cualidad importante de todas las transacciones sociales. De hecho, son fundamentales para la vida humana, ya que garantizan los derechos de cada individuo. Las tablas de la ley o tablas de la alianza fueron entregadas a Moisés en el monte Sinaí. El emplazamiento del Sinaí es controversial. Hay quienes dicen que es el actual Jebel Musa, en donde se encuentra el monasterio de Santa Catalina. Otros deducen que está en Arabia Saudita, al oeste del Golfo de Aqaba, en la parte septentrional del macizo Al-Hijaz, hogar de antiquísimos volcanes en donde los seres humanos primitivos creían que habitaban genios, titanes y dioses telúricos. No en vano, Éxodo 19 parece describir la presencia de Yahvé en la montaña sagrada bajo los mismos términos de una magnífica erupción volcánica. No obstante, el Sinaí funge más como un lugar teológico y literario que como una localización geográfica. El punto esencial a tener en cuenta es este: Israel se conformó como pueblo en el desierto, lejos de las ciudades y sus dioses circunscritos al ámbito productivo, a la explotación y a las riquezas materiales. El desierto es el lugar de la muerte por excelencia. A mediados de la Edad del Bronce, entre el año 2000 y el 1400 a.C., los cambios climáticos exigieron a los pastores errantes huir de los parajes desérticos para buscar habitación permanente en Egipto o en Canaán. Israel se configuró como nación en medio del desierto, en donde las necesidades eran apremiantes. El hambre, la sed y las enfermedades estaban al orden del día. En este inhóspito paisaje, lejos de todos los lujos y las comodidades, brotó la conciencia de lo sagrado y eterno. Aquí hay una dialéctica clara. La ciudad, por un lado, se levanta como el espacio geográfico de la opresión, en donde el hombre, hambriento de poder y riquezas, añora tomar el lugar de Dios, expropiando a las gentes sencillas de su dignidad y expoliando a sus semejantes de su humanidad gracias al afán por generar excedentes económicos. Por otro lado, tenemos al desierto, en donde el hombre, desnudado de los artificios de la civilización, abandonado a su suerte en terreno salvaje, logra contemplar el fundamento esencial de toda la vida, Yahvé y su ley. El contemplar rebasa las capacidades de los sentidos físicos, es más que solo ver, es escudriñar en los misterios que subyacen en el corazón de Dios para hacer de estos norma de vida. En las ciudades crece la maldad
porque el egoísmo se plantea como valor absoluto, fragmentando el tejido social y haciendo de los semejantes fieros enemigos. En cambio, en el desierto, Yahvé debe enseñorearse sobre los corazones de sus fieles para mantener la integridad ética de las personas y la cohesión del entramado comunitario. En las ciudades crece el miedo, pues la desmesura y el amor por los placeres del mundo desplazan lo divino. En el desierto, cada miembro de la colectividad está llamado a ver por el otro, a tomar la decisión personal de abandonarse a sí mismo, restringir el individualismo canibalizante para que sus correligionarios no sientan miedo. En las ciudades se fabrican ídolos del tamaño de las pretensiones humanas. Si se necesitan dioses de oro y plata que representen las ambiciones ideológicas, se esculpen. En el desierto, por su parte, Dios es quien llena los deseos humanos. Alrededor de Moisés se reunieron grupos humanos divergentes, semitas que habían padecido la esclavitud en Egipto, habitantes nómadas del Hiyaz árabe, comúnmente conocidos como madianitas, y cananeos que tenían una memoria colectiva sobre una antigua deidad tribal. Todos ellos conocían la inmensa procesión de dioses que enarbolaban su poder en el antiguo Próximo Oriente, pero ninguno de estos ídolos, gélidos e inertes, podría acallar la sed de lo sagrado. Así Yahvé se presentó como aquel que había sido revelado a Abraham, Isaac y Jacob, pero cuyo nombre santo dotaba de identidad, cohesión y orden a la estructura vital íntima de cada fiel y al conjunto de instituciones sociales de su pueblo. De esta forma, los mandamientos no aparecen como un método de terror político o reglas exógenas heterónomas al individuo, sino como los firmes cimientos en donde se levanta el edificio de la santidad. Un pueblo sacerdotal, una asamblea santa, precisa de una transfiguración palpable del ser interno. Los antiguos lazos de solidaridad tribal, a los cuales estaban acostumbrados los descendientes de los patriarcas, adquirieron en los mandamientos del Sinaí un nuevo significado con nuevos alcances. Israel no sería conformado por vínculos sanguíneos y una moral nacionalista, sino por una vocación universal de santidad. En este orden de ideas, Israel no precisa de monarcas y regentes, templo o ciudad santa, porque el hogar por excelencia del Eterno, del Creador, el corazón del hombre, trasciende los límites banales y superficiales que se ha trazado el ser humano. Israel existe como comunidad porque Yahvé nutre cada fibra sensorial de sus fieles. El justo introyecta la ley, no por miedo al suplicio, ni por afán de ganancias y fortuna, sino porque ésta emana del manantial vivo en donde todo vio su aurora. En el desierto, Israel entiende que la ley dinamiza su horizonte existencial y no depende de las lógicas del mundo. El justo ha de cargar penas y angustias sin igual, pero la sagrada instrucción lo mantiene al amparo del Altísimo. Israel entendió a la ley como algo más que un manual de instrucciones con pasos precisos. La ley son los planos arquitectónicos originales de la creación, y por ende someterse a esta implica atenerse a los dictámenes primordiales de Dios, que superan la prueba del tiempo y se retrotraen hasta la mente del divino Hacedor. En el Zohar se estipula que la creación está entretejida por las letras que componen el alefato. Las letras fueron impresas en la fábrica del todo, en la fábrica superior y en la fábrica inferior. Luego las letras fueron diferenciadas e inscritas en la escritura. Bet en Bereshit bara y Aleph en Elohim et.
Bet es femenina, Aleph masculino. Como Bet creó, así Aleph produjo letras. Los cielos son la totalidad de las 22 letras. La letra G produjo los cielos para darles vida y para irrigarlos, y también para irrigar a la tierra. La letra Bab produjo la tierra para alimentarla y satisfacer sus necesidades. Según el Zohar, cumplir con los mandamientos recrea el momento fundante de la creación, en donde el don de la vida fue entregado por el Padre. Cuando los hijos de los hombres son justos y observan los mandamientos de la Torá, la tierra se vigoriza y una plenitud de alegría predomina en ella, porque entonces la Shekinah, la presencia divina, se posa sobre ella, y de este modo hay alegría arriba y abajo. Pero cuando la humanidad corrompe su camino y no observa los mandamientos de la Torá y peca ante su amo, entonces empuja a la Shekinah fuera del mundo y la tierra queda en un estado corrompido. En el Sefer Yetzirah se establece que el hombre debe recorrer ciertos grados de perfección en su vida para escalar gradualmente hasta la morada celestial. Cuando el hombre obedece los mandamientos de Dios, se apega a los mismos objetos físicos que aquel que dio los mandamientos, es decir, a los mismos objetos de aquel que los creó. Cuando se obedecen estos mandamientos, el hombre se vincula a Dios en el más alto grado posible. Así se hace capaz de escalar hasta los más altos escalones espirituales. Este es el simbolismo de la escalera de Jacob que el patriarca vio en sus sueños. Esta se posicionaba en la tierra, pero se elevaba hasta los cielos. Las responsabilidades adquiridas en el plano terrenal con nosotros mismos, con nuestros semejantes y con Yahvé, nos tienden la posibilidad de subir hasta los cielos a través del perfeccionamiento ético. Dios se había revelado con su nombre propio a Moisés. Esto es un hecho sin precedentes. Esto delimita un punto de partida esencial. Yahvé es el ser por excelencia, el intelecto creativo que modela la creación y aunado a esto, el único fundamento ético. Un monoteísmo riguroso tiene consecuencias evidentes en cómo se asume la vida y se percibe la realidad. Un único Dios suscita desde los recovecos y laberintos más recónditos de su entendimiento a un cosmos bien unificado. Las primeras líneas del Génesis hablan de la palabra divina, no como sonidos o expresiones que fungen como una convención social para comunicarse, sino como palabras integradoras del ser de las cosas. El paso del caos al orden tiene una sola vía, la palabra de Yahvé, que encierra dentro de sí contenido sustancial, dirección, orden y finalidad. Las cosas son llamadas por su nombre porque aquel que las forjó les imprimió un significado real, una función y una tarea a desempeñar. Cada parte del universo se conecta con su coetánea, solidarizándose con ella y no estorbando en su propósito. Ahora bien, un monoteísmo radical crea la concepción de un ser humano llamado a unificar cada fragmento de su existencia, sea este corporal, psíquico o espiritual, bajo un solo criterio que es cumplir con la voluntad del Padre Eterno. Cesareo de Arles asegura que los mandamientos instituidos por Cristo tienen su raíz en las dos tablas de la ley. Amar a Dios está vinculado a las tres primeras palabras divinas consignadas en la roca. Amar al prójimo alude a las 7 palabras divinas restantes consignadas en la otra tabla. San Agustín dice que el paso de Israel a través del Mar Rojo es una prefiguración simbólica del bautismo, debido a que los acogidos en el seno de la comunidad eclesial se les debe instruir en moral, con tal de que su identidad cristiana sea algo vívido. Por su parte, Fulgencio de Ruspe
En una exhortación trinitaria sobre los mandamientos, advierte que el primero de ellos, la prohibición a edificar ídolos, alude tanto al Padre como al Hijo, pues Dios es una unidad inquebrantable, en donde las tres divinas personas coexisten de forma interdependiente. Para la tradición cristiana, siempre ha sido crucial el cumplimiento del primer mandato sagrado. No hay Dios por fuera de Dios. Orígenes nos comunica la razón tras esto. Cristo es extraordinariamente celoso del templo de Dios que hay en cada uno de nosotros, no queriendo que sea un mercado, ni que la casa de oración sea una cueva de ladrones, porque es el Hijo de un Dios celoso. Esto es así si entendemos correctamente estas palabras de la Escritura, que han sido dichas metafóricamente desde el punto de vista humano como exposición de que Dios no quiere nada ajeno a su voluntad se mezcle con el alma de ningún hombre, pero especialmente con la de aquellos que desean recibir la divina fe. El segundo mandamiento estipula que no debemos hacer uso del nombre de Dios en vano. Frente a este respecto, Orígenes deduce que tras el nombre de Dios se esconden grandes atributos que hacen factible que los hombres conozcamos, así sea de manera parcial e imperfecta, características sobre el Señor. Le llamamos Creador, Juez, Providente, porque estos términos se acercan a un amplísimo grado de perfección. Cuando el hombre desconoce estas cualidades divinas, también ignora los deberes que existen a la hora de acercarse a la perfección moral. San Agustín, en complemento a esto, infiere que aquel que ama la verdad desea imitar las cualidades de Dios y todo aquello que subyace tras su nombre. Sin embargo, el que ama la vanidad pone en entredicho las características eternas que laten debajo de la piel mortal. El tercer mandamiento dice que se debe santificar el sábado. San Agustín realiza apuntes muy interesantes sobre esta materia. Veamos. Con este tercer precepto se nos inculca una cierta llamada al descanso, a la quietud del corazón, a la tranquilidad de la mente, resultado de una conciencia recta. Quien ha afinado sus sentidos y ajustado su conducta para obrar de acuerdo con el Espíritu Santo, podrá descansar, porque sobre el justo, a pesar de las tribulaciones, descansa la tranquilidad de reconocer la armonía de los mandatos eternos. Cesareo de Arles complementa: considerad el descanso, es decir, la serenidad de la mente, fruto de la buena conciencia. Allí hay santificación, porque ahí habita el Espíritu de Dios. Beda el Venerable dice: todos estos preceptos, entendidos simbólicamente, nos recuerdan que los que en este mundo nos dedicamos a realizar obras buenas por el Señor, seremos introducidos por el Señor en el mundo futuro durante el sábado, o sea, en el reposo eterno. Los 7 mandamientos que tienen que ver con la relación con el prójimo salvaguardan una dimensión especial. Hay que vivir en santidad para que todos podamos habitar en la tierra con justicia. Una experiencia espiritual legítima no podría enarbolar a un yo sin un tú. El yo por sí mismo está encarcelado en sus propios prejuicios. El tú, cuando nos negamos a ir en su encuentro, es solo un objeto perdido en el inmenso mundo de los objetos. El yo, cuando se haya desperdigado de sus coetáneos, es no menos que una rapaz fiera dispuesta a acabar con todo a su paso para lograr sus cometidos. El tú disgregado de su interlocutor se vuelve en no menos que un instrumento dispuesto a ser canibalizado. Cesa de ser un fin por sí mismo y por su propia dignidad,
para trastocarse hasta volverse en medio para el uso egoísta y el usufructo individualista de quien no puede percibir la grandeza de la condición creatural divina. La esencia dialógica del ser humano está prefigurada por un Dios que habla, se hace historia y trenza los vejámenes profanos del trasegar humano a su acción providente. El relato de la creación del hombre de Génesis 2:7 es programático. Dios tomó el barro primigenio, lo moldeó y sopló su hálito divino en la antes árida materia. La dialéctica entre los cielos y la tierra está consagrada en este sencillo pero profundo hecho fundacional de la humanidad. El hombre es barro, y como la verde grama, otrora llena de vida, su destino es marchitarse, languidecer. Sin embargo, el hombre es asimismo espíritu, lo que lo vincula indefectiblemente a la vida de la divinidad. Ambos términos, que parecen estar explayados en una sucesión antitética, son complementarios. Pensemos esto: los prístinos homínidos, que cesaron su actividad arborícola al este del continente africano hace 7 millones de años, se encontraron con una indómita estepa que exigía acelerar el arduo proceso de la bipedestación. Una vez librada la mano de la ruin tracción terrestre, pudo complejizar sus habilidades para forjar herramientas, y de esta forma los ancestros remotos de la humanidad lograron adaptar su entorno de acuerdo a las necesidades colectivas que se iban suscitando en el devenir de los hechos. La mano librada despertó los circuitos configurativos de la evolución que pusieron en marcha la progresión de otros órganos. Una visión estereoscópica era requerida para afinar los instrumentos de trabajo. Un cerebro más grande hizo plausible el pensamiento abstracto y con ello la estandarización de un entramado productivo objetivo prefigurado hacia una finalidad. La pelvis de las mujeres se transmutó hasta posicionar el canal del parto de manera frontal, dando paso a una ritualización social en torno a la natividad humana, y de manera preeminente la liberación de la boca de la feroz tarea de cargar elementos pesados y la subsecuente masticación de carne cocida perfilaron a los labios como una zona erógena, es decir, reconocible por los congéneres para el placer, por un lado, y por el otro hicieron brotar la sonrisa, que es uno de los rasgos distintivos claros del género humano. Desde la aurora de la historia, hombres y mujeres han avisorado hacia los astros buscando la estirpe de la cual hacen parte. Las regularidades cósmicas despertaron en las mentes de nuestros ancestros un hambre indescriptible por escudriñar en los misterios sagrados y hacer de tales categorizaciones prelógicas, huidizas ante la conceptualización, una norma de vida. Los mitos de los salvajes procuraron encapsular todo el drama que implica retornar hacia esa simiente cósmica. La mente poco a poco se fue habituando a procesar sus coordenadas existenciales en virtud de nociones inaprehensibles como eternidad e infinitud. Las arcaicas festividades dramatizaban los mitos y fungían como una autoconciencia divina incardinada en la comunidad. El mito y el rito pusieron en consonancia y vecindad a los hombres y los dioses. Las representaciones sapienciales sobre lo sagrado hicieron de los símbolos el contenido real de lo divino. El hombre pudo arrancar al ignoto misterio de la eternidad un solo suspiro. La religación del hombre con lo absoluto le hizo percatarse que es más que la abyecta tierra, el humus indómito que sostiene la vida. Es claro que Israel comprendió que las gestas magnánimas que acaecen en el espacio y el tiempo de los hombres no tienen otra fuente que Dios mismo. El Creador brindó a la simiente de Adán todo un entorno geográfico, con todo y su diversidad de nichos ecológicos para servirse y procurarse una buena vida. El Dios de Abraham
puso los cimientos para su pueblo y se afincó en las sencillas tiendas de los seminómadas del antiguo Próximo Oriente. El Dios de la alianza, que se le presentó a Moisés por su nombre propio, Yahvé, se exhibió como el artífice de la libertad. De la misma forma, el espíritu de ese mismo Dios se posó en los jueces durante el proceso de conquista de Canaán, facultándoles para juzgar con celeridad y justicia a su pueblo y para liberar a los hijos de Jacob de manos de sus enemigos. El espíritu abandonó a Saúl cuando éste se hizo indigno de timonear a las tribus de Israel, y se posó sobre David, hombre con un corazón aprobado por Dios, haciéndole arrepentirse toda su vida por su transgresión. El Espíritu acompañó a Salomón, quien dirigió con buen entendimiento los destinos de sus correligionarios, edificó el santuario santo en donde moraba la presencia del Todopoderoso y dio al pueblo bases materiales dignas para su sustento. Como se puede ver, cada vez que el hombre se adhiere a la justicia y a la misericordia, es Dios realmente quien obra. En cambio, la desmesura y el afán desmedido por darle culto indebido a las criaturas, usurpando el lugar del Creador, no podrían menos que decantar en rapiña, violencia y muerte. En este orden de ideas es que los profetas ejecutan denuncias, oráculos y sentencias. El Espíritu les faculta para ver en el curso de los hechos la acción providente de Dios. Isaías no pudo hacer otra cosa que anonadarse ante la presencia del Santo en el templo. Ezequiel se tuvo que postrar en tierra. Jeremías sabía que no podía huir de los inagotables mandatos divinos. Todos ellos vieron cómo cada pueblo de la tierra se acercaba a Sión, casa de Yahvé, para responder ante la ineludible vocación de santidad para la cual fueron creados. Cuando el Verbo arribó a la morada del hombre, delimitó el plan de acción misionero encuadrado en el Espíritu. Jesús es el enviado del Padre, y toda su vida fue una existencia teológica. Brotó desde las vísceras del Padre, vivió unido a las normas del Padre, dedicó cada segundo de su existencia a mostrar el rostro del Padre. Cuando el Espíritu llamó a Jesús al desierto, fue colocando los últimos escalones de su autodonación. En la fiereza del paraje desértico, Jesús peleó contra las tentaciones que invaden la carne, el tener, el poder y el placer. Darle muerte a la tentación es destajar, asesinar, resquebrajar aquello que el mundo ha vendido a la conciencia como verdad. El poder a la manera humana consiste en atropellar las esperanzas e ilusiones de los demás. El tener a la manera humana tiene como consecuencia la deificación de las riquezas. El placer a la manera humana rebaja la condición del hombre a materia irreflexiva. En contraposición a esto, quien añora a Dios, quien está movido por el Espíritu, solo puede dedicar su vida a allanar el camino para el día de Yahvé, Rey de Reyes. Si te ha gustado el video, suscríbete. Nos veremos en una próxima ocasión.